¿verdad? De hecho, cuando hay accidentes, lo que se llaman politraumas o operaciones muy largas, podríamos sufrir una pérdida o un desabastecimiento, o en realidad en español, que se nos acaben las plaquetas, ¿verdad? Esos pacientes, porque las plaquetas llegan a utilizarse, se gastan y se tarda, ya lo vimos, ve que tardan días en producirse esta cantidad de plaquetas para recuperarla. Entonces, vamos a ver, si bien es cierto, la producción de plaquetas no es tan lenta como la de un glóbulo rojo, yo no tengo ahí un grupo de plaquetas almacenadas por si algo pasa. Que se maduran, se liberan en el momento y esas son las que tenemos para utilizar. Normalmente, la gran mayoría de esas plaquetas se encuentran ahí, circundantes en suero, en sangre periférica, pero cerca del 20% se van a encontrar dentro del vaso. O sea, ellas pasan por el vaso y se quedan ahí un tiempo, entonces como que el vaso se las va a secuestrar, por así decirlo, un 20% de las plaquetas totales que hay en el cuerpo. Y su función principal, la de las plaquetas, va a ser formar agregados. Cuando tenemos alguna herida, cuando principalmente tenemos exposición de colágeno y otras moléculas, cuando se daña el endotelio, las plaquetas van a agregarse para formar un tapón y cerrar la herida que se está produciendo. Como yo les comenté, dentro de los megacariocitos, estos están produciendo una gran cantidad de plaquetas, de gránulos. Hoy ando enredadísimo, perdón chicos. Eh, Aquí se van a formar una gran cantidad de gránulos. ¿Okay? Estos gránulos van a ir dentro de esas plaquetas y hay distintos tipos de gránulo, ¿verdad? O sea, tenemos las plaquetas y pueden tener distintos tipos de gránulos. Tenemos gránulos alfa, gránulos delta y gránulos lambda. Van a tener diferentes componentes cada uno de ellos. Principalmente los gránulos alfa son los que van a tener factores de crecimiento o moléculas de adhesión plaquetaria y de coagulación. ¿Verdad? Entonces aquí van a ver algunos como el factor plaquetario 4, el factor von Willebrand y algunos otros. Ve que factores de crecimiento epidérmico, el crecimiento endotelial, entonces van a ser factores que promueven no solo que se agreguen las plaquetas, sino que se active la coagulación y además que se promueve la recuperación, el crecimiento epidérmico, por ejemplo, ¿okay? Que se cierre esa herida. Los gránulos densos contienen agonistas plaquetarios y moléculas que activan las plaquetas. Tengan cuidado con esta palabra agonistas, porque uno no está muy acostumbrado a utilizarla y podría confundirse con la palabra antagonista, ¿okay? Que esa sí la conocemos un poco mejor. Antagonista es un, algo que va en contra de otra cosa, pero la palabra agonista es todo lo contrario. Un agonista más bien potencia, promueve eh, a esa otra circunstancia. En este caso es un agonista plaquetario, o sea que son células que van a promover, que van a motivar, por así decirlo, a esta plaqueta. Entonces vamos a tener moléculas de energía como el ATP, el ADP, algunas otras que también van a potenciar esas plaquetas como la serotonina, la histamina y la adrenalina, así como el calcio y el magnesio que van a ser sumamente importantes en la activación de la coagulación. Por último, vamos a tener gránulos lambda o lisosomas que, al igual que en otras células, los lisosomas van a ser moléculas que tienen cosas que rompen. Vamos a decirlo así sencillo. Cosas que rompen. ¿Por qué? Porque tenemos hidrolasas ácidas, como la fosfatasa ácida, proteasas, glucosidasas, lipasas, nucleasas. ¿Ok? Entonces van a ser un montón de enzimas o de moléculas que van a cortar proteínas, que van a cortar azúcar, que van a cortar lípidos, que van a cortar núcleos. Entonces, a manera general, la actividad de lo que va a hacer la plaqueta es que yo voy a tener una lesión, tengo una herida, el cuerpo, al censar esa herida, lo primero que va a hacer es activarse el sistema parasimpático y esto me va a promover la contracción de los vasos sanguíneos. Al contraerse el vaso sanguíneo,
la luz o el espacio abierto por esta herida se va a disminuir. ¿Okay? Entonces la idea es buscar que salga menos sangre. Entonces, al contraer, se hiciera un poco de esta abertura y entonces luego ya entran las plaquetas a formarme este tapón plaquetario. O sea, ellas van a llegar ahí como a pelmazarse, a amontonarse una con la otra para que la herida se cierre. ¿Cuáles van a ser los síntomas de alteraciones de las plaquetas? Okay, van a ser un poco, van a ser pocos la sintomatología. Más que nada, lo que vamos a tener es una sintomatología de heridas que no se cierran. Normalmente nosotros tenemos múltiples heridas que el cuerpo cierra solita sin que nosotros nos percatemos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un sangrado en la boca y encías. La principal sintomatología que se podría notar es este, porque todos nos lavamos los dientes y pocas personas son las que se lavan los dientes y no sangran un poquito. Y nadie nunca se ha desangrado, bueno, una persona, digamos, sana, se ha desangrado por una herida por lavarse los dientes. Pero cuando uno se lava los dientes, hay micro cortadas, por así llamarlas, que sí van a promover esta salida de sangre. El cuerpo rápidamente las va a reparar, va a cerrar esas heridas sin que nosotros nos percatemos. Pero personas que van a tener las plaquetas bajas van a empezar a sangrar constantemente ahí, ya que no tienen lo necesario para poder cerrar esta herida. También hemorragias nasales, se da muy frecuente las hemorragias nasales. Eh, Hay personas que por cambios de temperatura, que cuando hace mucho calor, por ejemplo, ahora que están esos calores, se empieza a sangrar la nariz, o por ejercicios, o por situaciones diversas. Los hematomas frecuentes también es muy normal nosotros que nos golpeemos constantemente en lugares y a veces nada más es como, ay, me golpeé y listo, pero en pacientes con plaquetas bajas, este se torna un poco más constante debido a que, como no se cierra la herida, hay salida de sangre al, al endotelio, ¿verdad? A la dermis, y se me generan los hematomas. Entonces, en muchas otras situaciones, estas cosas no se dan precisamente porque la cantidad de plaquetas simple y llanamente cierra estas heridas antes de que nos percatemos. También los periodos menstruales pesados en las chicas, lo mismo. Se da esa ruptura del endometrio y se empieza a perder sangre, ¿verdad? Y entonces podría ser un periodo menstrual muy pesado debido a la cantidad de plaquetas bajas. Por otro lado, si tenemos también las plaquetas elevadas, todo en esta vida es malo. Si tenemos poquito es malo, si tenemos mucho es malo. Lo único que no sé, no sé, ¿qué podría ser algo que tengamos demasiado que no sea malo? Profe, los monocitos que usted dijo que no importaba si estaban bajos. Bueno, tal vez no que no importaba, pero que normalmente estaban así, digamos. Sí, sí, es que a veces no es que estén. Yo estaba pensando en algo más filosófico, ¿sabes? Así como en el amor, no sé. Pero fijo, tener demasiado amor también debe ser malo. Ok, dolores de cabeza. Entonces, a su lado fríos. Todo esto se debe a que aquí podemos tener diferentes accidentes. Vamos a ver, cuando hay demasiadas plaquetas, se podría dar que estas plaquetas empiecen a generar pequeños trombos, ¿verdad? Pequeños, se agrupen solitos, ¿verdad? A ver tantas plaquetas, y estos pequeños trombos podrían irse a secciones del cuerpo que son bastante pequeñas y generarme una obstrucción. Es ahí donde podemos tener mini accidentes vasculares o son cerebrovasculares. eh,
por la falta de oxigenación. Entonces, por eso son dolores de cabeza, porque se me inflama, digamos, al obstruirse una venita, se me inflama, se obstruye y podríamos tener estos problemas. Permítame nada más. Ok. Antes de pasar a ver esto, quería comentarles algo con respecto a las plaquetas. Las plaquetas es importante también que ustedes las observen al momento de hacer el diferencial. Vamos a ver, tenemos que quitarnos de la cabeza y tal vez no nunca aprender que hacer un diferencial es ir únicamente a ver las células blancas y hacer un conteo de 100 células y listo. Recordemos que en el diferencial ustedes también tienen que evaluar la serie roja y van a evaluar la serie blanca, pero al mismo momento también tienen que evaluar las plaquetas. Las plaquetas también van a contar con anisocitosis. También hay diferentes tamaños de plaquetas. Entonces, vamos a ver, en plaquetas no van a existir las microplaquetas, pero sí pueden existir las macroplaquetas o las plaquetas gigantes. Entonces tenemos que estar al tanto de ver, de poder observar estas patologías de plaquetas gigantes, porque cuando veamos la clase de equipos automatizados vamos a ver algunos problemas que nos podrían incurrir la presencia de este tipo de plaquetas en los equipos automatizados. Luego también tenemos que observar la coloración de las plaquetas, pero no es porque nosotros vamos a llamarlas si son hipocrómicas o hipercrómicas, sino porque podríamos estar en presencia de plaquetas hialinas. Estas plaquetas hialinas son esas plaquetas que salen sin gránulos y que se ven apenas como una sombrita muy delgadita ahí. Okay, entonces usted se ve, digamos, se ve claramente la plaqueta, pero se ve que no tiene ninguna coloración interna. Entonces son plaquetas muy, muy claras. Ok, a nivel de patologías, entonces, nosotros podemos tener trombopenias centrales o trombopenias periféricas. La mayoría de problemas con las plaquetas van a estar en referencia a la disminución de las mismas. Vea que la cantidad de problemas por disminuciones va a ser mayor que la que hay por aumentos. Entonces, ¿qué podemos tener? Una trombopenia central. Entonces, como es a nivel central, tenemos una afectación a nivel de médula. Por alguna situación, algún problema medular, no se me van a producir las plaquetas. ¿Ok? ¿Qué es lo que podría ser? Bueno, hay algunas enfermedades que ya nosotros hemos visto. Por ejemplo, una anemia plástica, donde tenemos sustitución de la médula por grasa, entonces vamos a tener una disminución también de plaquetas. Vean que la mayoría de patologías asociadas con trombopenias centrales son principalmente asociadas a otras enfermedades. Son muy pocas las que son exclusivas de plaquetas. Es, por ejemplo, yo tengo una pancitopenia, por eso tengo plaquetas bajas. Pancitopenias, ¿dónde se veían? En aplasias, se podría ver en leucemias, se podría ver en carencia de vitamina B12 y folatos. ¿Okay? Entonces van a estar asociadas a que se me estén disminuyendo o afectando a nivel central. Claramente sí van a haber algunas patologías que están asociadas a plaquetas única y exclusivamente, como lo son las trombopenias constitucionales, una amegacardiocitosis o una enfermedad de Fanconi, que son enfermedades que van dirigidas 100% a las plaquetas. En el caso de trombopenias periféricas, acá vamos a tener una circunstancia en donde vamos a tener una disminución de las plaquetas, pero por alguna afectación a nivel periférico. Y son las que más se van a estar presentando y la que más tenemos que estar nosotros al tanto. Por ejemplo, nosotros vamos a tener causas de trombopenias periféricas. Hay dos principales mecanismos.
la anomalía del reparto y la destrucción o consumo acelerado. La anomalía del reparto se basan en dos principales patologías, un hiperesplenismo o una hemodilución por transfusiones masivas. Vamos a explicar estos dos casos. El hiperesplenismo principalmente se va a dar en patologías, claramente, como lo dice su palabra, hay un vamos a ver, cuando se habla del esplenismo estamos hablando del vaso. Entonces tengo un vaso agrandado, hiperesplenismo es el vaso agrandado. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Bueno, ya lo vimos anteriormente en las definiciones, que hay un 20% de plaquetas que se van a encontrar en el vaso. Pero si mi vaso crece, tiene mayor capacidad de robarse plaquetas, tiene mayor cantidad de plaquetas que va a estar secuestrando. Por eso, a nivel periférico, yo voy a ver una disminución. ¿Ok? Esa es bastante sencilla. Ahora, la hemodilución por transfusiones masivas pasa lo siguiente. Creo que ustedes van a llevar banco el otro cuatri o algunos lo estarán llevando, no estoy seguro. Pero bueno, alguno, alguno habrá ido a donar sangre en algún momento. Y si no, los invito a hacerlo. Es una experiencia muy bonita. Em, Resulta que cuando usted dona sangre, a usted le extraen la sangre total, pero esa sangre no es como que así le saqué la sangre, así se la pongo a alguien más. Esa sangre se fracciona, se divide en distintos componentes. Entonces agarran los glóbulos rojos, los ponen por un lado, las plaquetas las ponen por un lado y el plasma los ponen por otro. ¿Ok? Y ya después sacan inclusive hasta otros derivados del plasma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene un paciente con pérdida de sangre, lo más normal es que lo primero que le coloquen sea glóbulos rojos y no plaquetas. Entonces, como le colocan glóbulos rojos y glóbulos rojos y glóbulos rojos para mantenerlo con vida, la cantidad de plaquetas que ese paciente está teniendo se va a diluir. ¿Ok? Es meramente un efecto físico. ¿Ok? Estoy aumentando la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de plaquetas se va a ver diluida porque no estoy agregando plaquetas. Okay, entonces, cuando se le hacen muchísimas transfusiones a los pacientes, como digo, lo principal es mantenerlo con vida, entonces se le empiezan a poner glóbulos rojos en grandes cantidades. Si ya vemos que el paciente está fuera de peligro y ocupamos sanar y no está sanando, esa herida no está cerrando, le vamos a meter plaquetas para que las plaquetas interactúen y cierren esa herida, pero normalmente no están como en una proporción o en una cantidad significativa. Lo otro que tenemos es la destrucción o el consumo acelerado. Entonces, básicamente se tratan de distintas enfermedades en las cuales se me están consumiendo, se me están gastando, se me están utilizando las plaquetas. Y por eso es que, ya lo vimos anteriormente, hay un número limitado, o sea, no hay una reserva ni nada así. Entonces, si yo gasté las plaquetas, las he gastado y por eso se van a ver disminuidas. Ok, esos son los que hemos estado mencionando. Vamos a ver ahora que hay distintos trastornos cualitativos y cuantitativos a nivel general, ¿verdad? Entonces podemos tener, por ejemplo, una trombocitemia o una trombocitosis en donde van a ser aumentos de la cantidad de plaquetas. La diferencia entre uno y otro es que la trombocitemia viene a ser debido a una neoplasia. ¿Ok? En este caso, eh, vamos a tener una patología, un tipo de cáncer que me va a promover o me va a producir una mayor cantidad de plaquetas. ¿Ok? Entonces, es lo que hemos visto con las teorías anteriormente. Tenemos una célula que pierde el control, que empieza a reproducirse a sí misma y en este caso va a ser una célula asociada a las plaquetas. Entonces vamos a tener este aumento de plaquetas. Cuando hablamos más bien de lo que son la trombocitosis reactiva, aquí más bien va a estar asociada a una patología conocida
en donde esta más bien va a provocarme el aumento de plaquetas, como por ejemplo una artritis, una enfermedad intestinal, la tuberculosis, deficiencias de hierro, algunos tipos de cáncer. Pero entonces, yo tengo una patología, ¿verdad? Donde vamos a estar produciendo. Cuando yo sane esa patología, cuando ya resuelva esa enfermedad, la cantidad de plaquetas va a volver a su estado normal. Profe, ya me confundí. O sea, en trombocitemia y en trombocitosis, en las dos aumenta, digamos. Sí, recuerde que son las definiciones que hemos visto para aumentos. Las definiciones temia y citosis. O sea, lo único que causa es que en trombocitemia es por cáncer y en trombocitosis es alguna patología como artritis y así. Correcto, esa es la única diferencia. Ok, y las trombocitopenias que ya hemos venido a estar hablando anteriormente, bueno, pueden ser por diferentes causas, ¿verdad? Puede ser por una producción plaquetaria disminuida, como las que estuvimos conversando anteriormente, por el secuestro esplénico, que lo vimos también, por el aumento en la destrucción, y hay uno adicional que no hemos mencionado y que vamos a ver ahorita con mucho más detalle, que es la dilución de plaquetas, y uno adicional que ya vamos a mencionar, que es, es que aquí dice dilución, aquí está. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿por qué podemos tener problemas nosotros por disminuciones de plaquetas? Ok, uno, por un problema a nivel central, ¿verdad? Donde tenemos una disminución o la ausencia de megacariocitos, ¿verdad? Puede ser por una anemia plástica, por una leucemia, que fueron los casos que vimos anteriormente, donde dijimos que podía existir una pancitopenia. También podemos tener alguna enfermedad asociada a algún fármaco o algo externo que va a hacer que las plaquetas no se estén produciendo a pesar de que haya megacariocitos, como por ejemplo la ingesta de alcohol, como por ejemplo algunos medicamentos, el VIH, ¿verdad? O la deficiencia de vitaminas. También podemos tener una disminución de plaquetas debido al agrandamiento del vaso, principalmente en las personas alcohólicas, ¿verdad? Donde es una característica que ellos van a tener, el agrandamiento del vaso. En este caso, como lo mencioné, vamos a tener que este vaso va a secuestrar más del 20% de las plaquetas, por eso a nivel general se van a ver disminuidas en suero. Luego podemos tener una destrucción inmunitaria o una destrucción no inmunitaria. Entonces, yo puedo tener mi sistema inmune atacando mis plaquetas. Entonces, voy a tener una disminución de plaquetas, pero es porque mi propio cuerpo lo está atacando. Hay diversas patologías asociadas a este fenómeno. ¿Okay? Yo no voy a entrar en detalle porque no les voy a preguntar que me indiquen 3 patologías de deficiencia inmunitaria. Y la destrucción no inmunitaria, entonces son igual. Por alguna razón se me están destruyendo las plaquetas, principalmente de forma con algún factor mecánico. Pueden ser, por ejemplo, algunas infecciones. La más característica de la destrucción de plaquetas no inmunitarias es el dengue. ¿Okay? El dengue va a ser una de las enfermedades que nos va a estar a nosotros disminuyendo la cantidad de plaquetas, hasta tener incluso plaquetas por debajo de las 50,000 plaquetas. ¿Okay? Luego de esos tenemos otro que es muy característico, que es el CID, que es la coagulación intravascular diseminada. Esto va a ser un tema de exposición posiblemente, entonces vamos a dejarlo ahí pendiente para que lo veamos. ¿Ok? Y luego tenemos una situación en donde, ¿qué pasa? Yo tengo la cantidad correcta de plaquetas, ¿ok? No están ni bajas ni altas, pero estas plaquetas no están funcionales. La disfunción plaquetaria es un fenómeno muy real que podría afectar a muchísimas personas debido a que, a pesar de que nos sacamos hemogramas, a pesar de que las plaquetas salgan en nuestros conteos normales, bueno, por alguna situación, por alguna razón, estas no están funcionando. Algunas de ellas son trastornos hereditarios, algunas de ellas son patologías que podríamos tener presentes en el organismo,
pero otras pueden ser por mecanismos adquiridos, como el consumo de ciertos fármacos. Y esas son las que se van a ver mucho más frecuentes. Esta es una lista de distintos fármacos que me afectan la funcionabilidad de las plaquetas. Vemos cómo tenemos algunos bastante conocidos, como por ejemplo el Plavix, utilizado muchísimo aquí en el país. Utilizamos, por ejemplo, el sildenafil. ¿Saben qué es el sildenafil? No, profe. Yo no, profe. Nadie sabe qué es el sildenafil. ¿Algún varón sabe qué es el sildenafil? Profe, Sí, no es como que las compran para cuando tienen difusión eréctil. es el Viagra. Ajá, lo mismo, ¿no? Eso es. Ok. ¿Sí? Bueno, en parte es bueno que ninguno de los chicos lo conozca, pero bueno, también está ahí incluido. Y el que más me interesa que hablemos el día de hoy es la aspirina. ¿Okay? Hay otros también, como algunos antidepresivos, la fluoxetina, que la compran básicamente, creo que hasta sin receta, ¿verdad? La gente toma muchísima fluoxetina, ahorita se autorrecetan. Algunas otras estatinas, lovastatina se toma muchísimo. Antibióticos también, como los betalactámicos, las penicilinas, nitrofurantoínas, que es el medicamento ahorita y por muchos años de excelencia para tratamiento de infecciones urinarias. Profe, ¿Verdad? Sí. pero una pregunta, entonces esa gente que tiene esto, tiene plaquetas, pero no, o sea, las plaquetas no sirven, digamos, no le coagula y todo eso, digamos. Bueno, ya ahorita tocaremos el tema de la coagulación, pero sí, por lo menos la primera fase, que es la de la formación de trombos plaquetarios, podría verse, tal vez no voy a decir que no le funciona, pero se puede ver comprometida. Vamos a ver, va a tardar un poco más en cerrar heridas. ¿Ok? O sea, no le voy a decir que del todo es una persona que está anticoagulada, porque no lo es, pero sí, digamos, va a tardar muchísimo más tiempo en que la herida se llegue a cerrar. Ah, ok. Ok, entonces vean que hay muchísimo, incluso hay algunos alimentos como la cebolla, el comino, el cúrcuma, el clavo de olor, el ajo, van a ser diferentes, tienen diferentes mecanismos que podrían afectarme el mecanismo o la función plaquetaria como tal. Claramente, digamos, muchos de estos consumidos en las dosis que nosotros tratamos pueden no ser causantes de patologías, pero por eso es que muchas veces cuando vamos a hacernos algún procedimiento quirúrgico, se nos consulta qué estamos tomando. Y a veces uno dice, no, pero es que yo no estoy tomando nada para eso, mira, es que yo no estoy tomando, pero dice, no, pero dígame en general qué toma, porque muchas veces conocemos de otros mecanismos o de otras funciones de los medicamentos. ¿Quién le va a llegar a decir al dentista que le está sacando una cordal que toma Viagra? Ah, tal vez es importante porque a usted los van a operar, es una operación donde lo van a cortar, va a sangrar bastante y el haberse tomado un Viagra porque ayer estuvo buena la fiesta puede afectarle en la recuperación y usted va a seguir sangrando y sangrando y sangrando porque no cierra la herida tan rápidamente. ¿Ok? Ese es el caso de la aspirina. La aspirina, a diferencia de la mayoría de estos medicamentos, es de venta libre. Aunque no lo crean, la Viagra, aquí, por lo menos aquí en Costa Rica, se tiene que comprar bajo receta médica. ¿Verdad? Entonces, las aspirinas no, las aspirinas usted va al supermercado y las compra, así, como si nada. ¿Perdón? Ah, no, creo que a alguien se le abrió el micrófono, no sé quién es. No sé, creo que no era a mí. Oye. Ok, entonces,
es muy preocupante porque muchas veces pasa que las personas no saben lo que, lo que podría estar ocasionando o lo que podría estar provocando el simple hecho de, mira, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. De hecho, yo tomé el ejercicio de ir a comprarme unas aspirinas al súper y vean qué interesante. Dice en precauciones y advertencias que aquí está, dice, puede interferir sobre el efecto inhibidor. Ah, no, este es otro. Esto es precauciones. Es que esta hoja es nueva. Vamos a ver. Aquí lo había leído la vez pasada. ¿Dónde fue que lo vi? Aquí está. Vean. Dice lo siguiente. Esto lo dice el inserto de las aspirinas. Debido a su efecto inhibidor en las plaquetas, el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, puede estar asociado con un riesgo aumentado de hemorragia. Se han observado hemorragias como hemorragia perioperatoria, hematomas, epistasis, hemorragias urogenitales y hemorragias gingivales. Se han descrito casos muy raros de hemorragias serias como hemorragia del tracto gastrointestinal, hemorragia cerebral, especialmente en pacientes con hipertensión arterial no controlada y o con antihemostáticos concomitantes, que en algunos casos aislados pueden poner en peligro la vida del paciente. La hemorragia puede ocasionar anemia poshemorrágica aguda y crónica, la anemia por deficiencia de hierro, con signos y síntomas clínicos analíticos respectivos como astenia, palidez o hipoperfusión. Se han reportado hemólisis o anemias hemolíticas en pacientes con formas severas de deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y otro montón de cosas aquí. Venta sin fórmula médica. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ok, entonces vamos a ver. ¿Quiénes de aquí se han tomado una aspirina? Mucha gente, incluso hay, creo que hay aspirinas para niños y todo. Entonces, vamos a ver. No quiero que piensen que yo estoy satanizando la aspirina, no. La aspirina es súper buena. Incluso, es más, estoy seguro que de acá, alguno de sus familiares, sus padres, sus abuelos, o incluso, no sé, algún conocido, se toma una aspirina al día. La famosa y llamada cardioaspirina. ¿Ok? O sea, alguno que me confirme si conoce a alguien que se tome una cardioaspirina al día. Sí, profe, mi abuelita se toma una siempre. Ok, entonces sí decimos, bueno, pero es que si me estás diciendo que tiene todas estas situaciones, que podríamos estar sufriendo de todo esto, ¿qué pasa con la cardioaspirina que se está tomando mi abuela? Voy a decirle que deje de tomar. No, la cardioaspirina, bueno, la aspirina en general, la cardio, es solo porque le ponen otro nombre y a veces tienen que, como que la aspirina fuerte le meten codeína o le meten cafeína, dependiendo de la composición, ¿verdad? Como para que haga un efecto potenciado ahí o mezcla de cosas, pero al final de cuentas es la misma aspirina. Yo voy a utilizar ese efecto de disfunción plaquetaria a mi favor. Muchas veces las personas ya con cierta edad empiezan a tener problemas cardiovasculares, empiezan a tener problemas de micro agregaciones plaquetarias que podrían generarme isquemia, que podrían generarme coágulos que se me van a ir a pequeños vasos, me los van a tapar, literalmente es lo que hacen, y me van a generar una pérdida, o sea, no va a llegarle sangre por ese vasito, entonces se me podría tener un problema. Principalmente y la mayor preocupación es algo a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Entonces, para evitar esa formación de los microcoágulos, yo me tomo una aspirina y inhibo la función plaquetaria. ¿Ok? Entonces estoy utilizando eso a mi favor. ¿Qué es el problema? Que cuando esos pacientes vayan a hacerse un procedimiento, cuando vayan a tener que hacerse algo, bueno, si es algo programado,
ustedes van a ver que el mismo médico les va a decir, bueno, ¿usted toma una cardioaspirina al día? Sí, deje de hacerlo. ¿Ok? Mañana su operación, bueno, 24 horas antes no tome más cardioaspirina. Para evitar, para eliminar ese efecto de la disfunción plaquetaria, porque más bien si yo lo estoy operando, yo ocupo que sus plaquetas estén funcionales, que estén bien fuertes, porque cuando usted salga de esa operación, usted ocupa cerrar esa herida. Y ahí es donde van a entrar las plaquetas. De hecho, a las mujeres, antes del parto, también se les da, incluso a veces como media dosis de aspirina, para empezar a mantenerlas con niveles más bajos. ¿Ok? Entonces son tratamientos que vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Qué es lo que sucede también en muchas situaciones? Bueno, pasa que esas personas mayores muchas veces ni siquiera saben qué se están tomando. ¿Ok? Ustedes vienen y viene el hijo todas las semanas y le dice, bueno, y agarra esos pastilleros y le hace, tome, estas son las pastillitas del lunes, estas son las pastillitas del martes, estas son las del miércoles, y le hace nada más. Y el señor que ve, di un confitero ahí. Entonces, cuando vienen por alguna situación, tal vez que no es programada, ¿verdad? Alguna situación ahí extra, y le preguntan, mira, señor, ¿usted se tomó algo? Y le dicen, sí, las pastillas que me da mi hijo. Ajá, ¿y qué eran? De no sé, eran 2 amarillas, una roja, 3 blancas, una chiquitica, 2 grandes. No saben ni qué se están tomando. ¿Ok? Y es ahí donde podríamos tener esas complicaciones. Para que no se preocupen, claramente tenemos pruebas de laboratorio para poder evidenciar el efecto y la funcionabilidad, en este caso, de las plaquetas. Pero no es una prueba que sea, ¿cómo decirlo?, de rutina. ¿Ok? Sino que es algo adicional que se hace en algunos laboratorios especializados, principalmente, principalmente para pacientes que se les programa algún tipo de prueba y demás, ¿verdad? O pacientes que ya se operaron y que aún así siguen sangrando y sangrando y no se detiene el sangrado y se desconocía, porque claramente, vamos a ver, ya lo mencionamos, podríamos tener disfunción plaquetaria no solo por el efecto de un fármaco, sino por algo más hereditario, como una enfermedad de von Willebrand, como algunas otras cosas que podríamos estar ahí, que se podría estar generando. Entonces, en esos casos se hace el estudio de la función plaquetaria para ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Okay? Entonces, nada más, el mensaje acá, ¿verdad? Es tener cuidado con la aspirina y saber principalmente cuándo se está tomando uno una aspirina y cuándo no. Como les digo, no la satanizo para nada. Es una muy buena, es un buen medicamento que que utilizado correctamente nos puede dar muy buenos beneficios. Muy bien, una de las patologías principales que podemos tener con respecto a las plaquetas son las púrpuras. De igual forma, mucha gente ha sufrido en su vida alguna púrpura. Estas púrpuras, en este caso vamos a hablar de la púrpura trombopénica idiopática. De hecho, el nombre viene de que el signo más claro y más evidente en los pacientes es la aparición de hematomas. Entonces, por eso se llaman púrpuras. Al decirse trombopénica es porque tengo una deficiencia o voy a tener las plaquetas disminuidas e idiopática porque en este caso no se conoce realmente cuál es el origen. Muchos son inmunes, de hecho las PTI pueden ser idiopáticas o inmunes y es como el más general. Esta patología no es maligna y se da principalmente o es más frecuente en niños y en mujeres. Es adquirida como tal y se trata de un mecanismo de destrucción autoinmune. O sea, es el mismo sistema inmune que va a atacar a las plaquetas que se van a revestir de anticuerpos, principalmente IgG o IgM, ¿verdad? Y luego va a entrar el sistema fagocítico y se las va a ir comiendo. Es muy fuerte esa destrucción, tanto que dicen que podría abarcar valores de plaquetas inferiores a los 50,000. Recordemos que el rango menor era 150,000. Entonces estamos teniendo plaquetas bastante bajas en donde ya requieren o ya ameritan
la transfusión de plaquetas como tal, ¿verdad? Y lo vacilón es que si hacemos un hemograma, el hemograma va a estar completamente normal, excepto que podríamos tener un descenso en la cantidad de glóbulos rojos, simple y sencillamente porque tenemos una hemorragia que no sale. O sea, si yo tengo plaquetas bajas y tengo alguna herida, esa herida no va a sanar tan fácilmente, mucho menos si apenas tengo 50,000 plaquetas en el organismo. ¿Ok? Otra de los fenómenos más importantes a estudiar en esta clase, y tal vez el más importante, es el hecho de las, por así llamarlas, falsas trombocitopenias. ¿Ok? Existe un fenómeno en particular en el cual yo podría estar teniendo un resultado en el equipo de plaquetas bajas. ¿Ok? Si yo tengo plaquetas bajas, es una trombocitopenia. ¿Ok? Pero al yo hacerle una lámina a esta muestra, yo llego a observar grumos de plaquetas como ese que está presente ahí en la diapositiva. ¿Qué es lo que sucede? Estos grumos no son contados por el analizador. ¿Ok? El analizador no logra identificar estos cúmulos de plaquetas y simple y llanamente los ignora. Entonces, imagínense esa cantidad de plaquetas que el equipo no está contando. ¿Okay? Entonces, no es que el paciente tenga plaquetas bajas, es que estas se agregaron. Este fenómeno es ocasionado por el EDTA, el anticoagulante que nosotros utilizamos. ¿Okay? Entonces, el EDTA reacciona con las plaquetas y me les va a provocar este fenómeno de agrupación. Ellas se van a unir, se van a formar grumos y como ya les dije, el equipo no los va a contar. Este fenómeno que está acá se conoce como una pseudotrombocitopenia. ¿Ok? Una pseudotrombocitopenia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en estos casos? Cuando nosotros pasemos una muestra por un equipo automatizado y tengamos un valor bajo de plaquetas, lo primero que tenemos que hacer es sospechar de una pseudotrombocitopenia. ¿Ok? Como sospechamos de una pseudotrombocitopenia, lo que vamos a hacer es hacer una lámina a esta muestra. ¿Ok? Si durante la exploración en el microscopio de esta lámina, yo llego a observar estos grumos de plaquetas, estas agregaciones de plaquetas, yo confirmo la pseudotrombocitopenia. Y entonces, ¿qué hacer? Reporto estos valores que tengo y le digo al doctor, mira, tengo una pseudotrombocitopenia, este paciente sale con 40,000 plaquetas, ese valor no le sirve nada al médico porque no es real. Esa no es la cantidad de plaquetas que el paciente tiene. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, primero, sí le vamos a indicar al doctor, mira, doctor, hay una pseudotrombocitopenia, pero requerimos entonces una segunda muestra. Como este fenómeno es ocasionado por el anticoagulante, lo que vamos a hacer es sustituir el anticoagulante. Entonces, tomaremos una segunda muestra y esta vez será con el tubo celeste, el cual contiene citrato. El citrato igual me va a anticoagular la muestra, pero ya no me va a generar, ya no me va a producir este fenómeno de pseudotrombocitopenia. ¿Ok? Es necesario la solicitud de un segundo tubo. ¿Ok? Está prohibido tomar el tubo de coagulación para hacer esta prueba. ¿Ok? Te los adelanto de una vez. El tubo de coagulación es sagrado y es únicamente utilizado para coagulación. Si queremos evaluar la pseudotrombocitopenia, hacemos esto. Está prohibido hacer cualquier otra actividad. Es imposible contar
las plaquetas ahí. Por si ustedes dicen, no, pero es que yo me la juego, las cuento ahí en el grumo. No sabemos, porque recuerden que esto apenas lo vemos en 2 dimensiones, pero este grumo es en 3. O sea, no sabemos la profundidad ni cuántas plaquetas hay hacia abajo, ni hay forma de calcularlas. ¿Ok? Y eso, tomamos el tubito, ahora sí, celeste, lo procesamos por el equipo y ya nos va a corregir estos valores. Entonces yo les tengo una pregunta. Si este fenómeno de pseudotrombocitopenia es ocasionado por el EDTA, ¿por qué no? Bueno, digamos, voy a hacer 2 premisas. Este fenómeno se ocasiona por el EDTA, 1. Y 2, el hemograma puede realizarse en un tubo con citrato. Eso se puede hacer. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué yo no hago de una sola vez los hemogramas, todos los hemogramas, en un tubo celeste y no en un tubo morado? Por el costo, profe. Alguien ya sabía la respuesta. Correcto, por el costo. Es simple y sencillamente que el tubo celeste es más caro. Y la cantidad de pseudotrombocitopenias o este fenómeno no es tan común. No es como que me pase en 10 muestras todos los días. Es más, a veces ni en una. ¿Verdad? Entonces, no vale la pena yo incrementar los costos por este fenómeno. Es más factible que yo a los pequeños casos que nos salen, se les manda a decir al paciente, se le solicita una segunda muestra, ahora sí, tomada con citrato. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Hay algunos otros errores que podemos sufrir a la hora de procesar un tubo y evaluar las plaquetas. Tenemos, por ejemplo, disminuciones en los valores de las plaquetas por la presencia de aglutininas frías dependientes del EDTA. En estos casos tenemos unos anticuerpos, unas aglutininas que me van a ejercer este fenómeno, me van a aglutinar las plaquetas del paciente. Este fenómeno es sumamente interesante porque es un paciente que tiene unas moléculas que a temperaturas bajas le van a aglutinar la sangre, pero en temperaturas corporales no. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo la muestra del paciente y apenas saco la muestra, se empieza a enfriar. Mientras llego al laboratorio y con las temperaturas del laboratorio, la sangre se enfría y cuando yo la proceso, ya se me da el fenómeno de aglutininas frías. ¿Ok? Este fenómeno no solo me va a alterar las plaquetas, sino también otros valores, pero el más crítico y el más llamativo es el de las plaquetas. ¿Qué hacemos en estos casos? Calentar la muestra. No es necesario meterla al microondas, ni siquiera llevarla a un baño María. Tan sencillo como agarrarla entre los brazos, homogenizarla, poner la temperatura corporal y rapidito la procesamos. Y ya con eso los valores del paciente corrigen. Para que vean este fenómeno, les tengo un video. Esto sucedió, o este video me lo mandaron el año pasado, para que vean qué interesante. Ay, mira, ¿cómo? Ah, no, ¿cómo le doy play aquí? Esperen. Ahí está. Ahí está. Pongan atención, vean el video. Vean las paredes del tubo. Vean aquí dónde va. Vean las paredes. Ahí lo mueve. Y ven ahí. Vean. Ven las paredes. Vean. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver dónde es que queda. Hay una toma buenísima. Creo que es como por ahí. Sí, vean. Pueden observar todos los grumos presentes ahí en esa muestra. Ese es el fenómeno de las aglutininas frías.
Ok, entonces ese fue un caso muy interesante. La doctora me llamó toda asustada, Mario, es que los valores de este paciente están muy raras, no sé qué. Y empezamos a indagar, y le dije yo, o sea, ya cuando usted ve ciertas cosas, dice, no, doctor, esas son aglutininas frías. Y me dice, ¿será? Y le digo, yo caliente la muestra. Entonces ya la calentó, ella tenía un baño María, decidió utilizar el baño María, lo usó, y las procesó, y ya los valores del paciente totalmente normales. Ya entonces yo le dije, doctora, vaya a ver el tubo, revise ese tubo y déjelo enfriar ahí un rato, y lo revisamos a ver qué tal, y fue ya cuando me mandó el video. ¿Ok? Otras de las situaciones que podríamos tener es una presencia importante de proteínas, una cantidad significativa, o sea, cuando hay muchísimas proteínas en el paciente, podríamos tener también aglutinaciones. En estos casos nos daríamos cuenta, le decimos a la persona de química clínica, mira, a ese paciente no le mandaron muestra para química, no le hicieron proteínas, ¿qué valor tiene? Y cuando yo sé las proteínas elevadísimas, entonces, ¿sabe qué es eso? ¿Verdad? Alguna gente en estos casos podría hacerle lavados a la, ¿verdad? A la sangre, pero no es tampoco tan necesario. Eh, Luego tenemos el efecto de la activación de las plaquetas al entrar en contacto con ciertas superficies. Este fenómeno ha venido cada vez a presentarse menos, pero todavía se ve en algunas situaciones dependiendo de cómo se tome la muestra. Principalmente si el médico es quien toma la muestra, y a veces las toman desde catéter o desde ciertas mangueras, por así decirlo, que ya ellos tienen colocadas. ¿Qué es lo que sucede? Que las plaquetas, en entrar en contacto con ciertos materiales, al golpearse se activan. Antes pasaba muchísimo porque utilizábamos vidrio en las jeringas. Entonces, al usar el vidrio me activaba las plaquetas. Actualmente, con los tubos de plástico, tienen un recubrimiento especial para evitar ese tipo de situaciones. Lo otro que podemos tener son la presencia de plaquetas gigantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eso se da principalmente en la enfermedad de Bernard-Soulier. Y acá el equipo automatizado no lee esas plaquetas grandes. Son tan grandes que el equipo dice, no, esto no es una plaqueta, y no las cuentan. Entonces, tenemos un conteo de nuevo de plaquetas bajas, le hacemos un frotis a esta muestra, y lo que observamos son plaquetas súper grandes, casi, casi que del tamaño de un glóbulo rojo. Entonces el equipo no las cuenta. El otro fenómeno, creo que tengo una foto acá, a ver. Este, ajá. Este es eh, el del satelitismo. ¿Okay? Aquí lo que vamos a tener es un satelitismo. Este es un glóbulo blanco con un satelitismo de plaquetas. Entonces, igual, este fenómeno pasa por el equipo, y el equipo no va a contar las plaquetas que están aquí alrededor. Entonces, son unas 15 plaquetas que el equipo ya no contó. Y claramente hay más. Entonces, eso me va a tirar un valor disminuido de plaquetas. ¿Ok? Y por último, tenemos la hemólisis. En el caso de la hemólisis, si tenemos una muestra hemolizada, claramente es una muestra que ya no nos va a funcionar, ¿verdad? Porque va a tener un conteo de rojos bajos y demás. Y no es que no nos va a funcionar, sino que, bueno, nos va a alterar, nos va a salir con muchísimos valores alterados, rojos bajos. Pero a veces este tipo de hemólisis, vamos a ver, no pensemos en una anemia hemolítica, pensemos en una hemólisis por algún otro mecanismo físico. ¿Qué es lo que pasa? En estas situaciones, la cantidad de rojos puede no ser significativamente un número alto en el cual se note esta hemólisis. Simplemente fueron algunos glóbulos rojos que se rompieron, ¿verdad? Pero al pasar estos fragmentos de glóbulos rojos por el equipo automatizado, el equipo los va a contar como si fueran plaquetas. Porque el equipo lo que ve es tamaño, y al ver partículas de un tamaño específico, él va a decir, mira, no, esto que estoy viendo acá son plaquetas. Entonces, más bien, en la hemólisis vamos a tener un conteo aumentado, falso, pero aumentado, de plaquetas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, con lo que es eh, la leucopoiesis como tal?
Vean, chicos, que con esta clase terminamos todo lo que es la hematopoiesis. Ustedes ya con esta información deberían ser capaces de llegar a hacer un diferencial y un reporte de un hemograma ya completo. ¿Ok? Ya haciendo la lámina y observando las 3 líneas celulares y demás. ¿Ok? Ya las siguientes clases que vienen a continuación son igual de hematología, pero de otras áreas en particular. Acá, para finalizar, les tengo unas diapositivas que incorporé creo que el cuatrimestre pasado, para ayudarles a ustedes en la toma de decisiones de la revisión microscópica del frotis. O sea, cuándo hacer un frotis y cuándo no. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo hago un frotis? ¿Ok? ¿Y cuáles son los 4 principales criterios o consideraciones que tenemos que tener a la hora de tomar la decisión de si hacemos un frotis o no? ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener en mente es que tenemos que evitar hacer frotis a todas las muestras. Si ustedes están en un laboratorio pequeño que le llegan 2 muestras al día, 3 muestras al día, usted dirá, bueno, no son muchas. Pero si ustedes están en un laboratorio pequeño, probablemente tengan que hacer la hematología, los hemogramas, los cultivos, tomar las muestras, hacer papeleo, Entonces ya hacer 3 hemogramas al día se complica porque en qué momento los vamos a hacer. Entonces tenemos que tener un criterio para poder decir, mira, a este paciente sí le voy a hacer una muestra o no, este paciente no amerita hacer una muestra. Lo importante es que no es necesario ir a hacerle muestras a todo el mundo, hacerle frotis a todo el mundo, ¿ok? Vamos a analizar a cada paciente individualmente, ¿ok? Lo que es para un paciente no lo es para el otro, ¿ok? Eso es muy importante porque si yo estoy haciendo el seguimiento de un paciente, puede que un pequeño aumento en un valor no podría ser crítico para una persona, pero para otra sí. ¿Ok? Entonces necesitamos analizar el estado de cada paciente individualmente. ¿Ok? También vamos a tener la primicia de que necesitamos confirmar los resultados del equipo automatizado. ¿Ok? El equipo automatizado está para algo. Si yo voy a desconfiar de los resultados que el equipo me va a dar, mejor no tengo equipo. ¿Ok? El equipo está para nosotros decir, mira, este resultado, estos valores de acá me dicen a mí y puedo estar tranquilo de que yo no le voy a hacer un frotis pues, y esto va a estar bien. Entonces hay que confiar en eso. Para eso es necesario conocer los límites de la tecnología. Para eso es necesario que ustedes sepan de los equipos, que ustedes sepan cómo el equipo hace ese conteo, cómo el equipo está midiendo eso. Y al conocer este tipo de principios, nosotros podemos tomar decisiones y decir, no, es que este equipo no ve estas cosas. Mi equipo no ve, por ejemplo, vacuolas intracelulares. No las ve. Entonces, si yo sospecho que este paciente tiene una patología que podría tener vacuolas intracelulares, voy a ver la muestra. Aunque el equipo me diga que está bien, voy a verla. ¿Okay? Hay que conocer entonces la tecnología que estamos utilizando para incorporarla en nuestras tomas de decisiones. Este es un documento que tomé en un área de salud en donde ellos generaron criterios para la selección de selección para la revisión microscópica del frotis sanguíneos. Aquí están colocados los criterios que ellos, digamos que el microbiólogo a cargo dijo, ok, yo se le saca una lámina. Pase lo que pase, no me importa nada más. Entonces se toman todos por aparte. Por ejemplo, si usted dice la hemoglobina, analiza la hemoglobina. Entonces, toque el que no es. Aquí. Ok, la hemoglobina. Entonces, si yo tengo un niño con una hemoglobina menor a 11, lámina. Si es un niño con hemoglobina menor a 12, lámina. ¿Ok? Entre estas edades. ¿Ok? Si es un adulto un adulto hombre con hemoglobina menor a 12.5, lámina. Si es una mujer menor a 11, lámina. ¿Ok? Si la hemoglobina más bien es mayor a 21, el otro lado, lámina. Y en las embarazadas, si la hemoglobina es menor a 10, lámina. ¿Ok? Vean igual, el VCM menor a 70 o mayor a 73.
Perdón, menor a 70 o mayor a 100. Menor a 70 o mayor a 73 o mayor a 100. Ok, entonces vean igual, leucocitos, menores a 5,000 en niños o mayores a 13,000 en niños. Menores a 4,000 en adultos o mayores a 13,000 en adultos. En embarazadas si son mayores a 14,000. Entonces vean que aquí está toda la lista, pero toda esta lista tiene un sentido. No fue simple y llanamente un valor que al microbiólogo se le ocurrió. Si ustedes van a ver los rangos de referencia, todo esto está basado en rangos de referencia. Rango de referencia de hemoglobina para un hombre en edad adulta a nivel general, 13. Si está por menor de 12,5, está por debajo del rango de referencia. Vamos a hacerle una lámina. ¿Ok? Vean los leucos también. Entonces, si ustedes revisan esto con valores de referencia, van a ver que tienen sentido. ¿Ok? ¿Qué otro es importante? Vean, alarmas de granulocitos inmaduros mayores al 2%. Si yo tengo una alarma de blastos o linfocitos anormales, realizar láminas, sin importar lo que haya. Si el equipo me está diciendo que hay un peligro de que él sospecha que en esa lámina hay blastos o linfos anormales, hacer lámina. Si hay linfocitos atípicos, hacer lámina. Si hay desvisión a la izquierda, hacer lámina. Si las plaquetas que estamos hablando ahorita están menor a 150,000 o mayores a 650,000, hacer lámina. Vean, dice, antes de realizar frotis, verificar que la muestra no esté coagulada. Para eso se recomienda introducir un palito de madera en la muestra para ver si se presenta coágulo. ¿Ok? Si son valores bajos, entre 130 y 149,000, repetir en el equipo. Y si no, lámina. ¿Ok? Importante, siempre verificar el historial del paciente. Siempre. Hay pacientes que ya tienen un histórico de que tienen hemoglobina baja. Aquí yo he tenido casos que aquí me dicen, profe, yo siempre he tenido la hemoglobina al 11. Bueno, esa es su hemoglobina. ¿Usted es así? Ese es su valor de referencia. Pero es importante que usted lo comunique si va donde un nuevo médico. Si ya usted siempre va al mismo lugar, ya su médico sabe que usted tiene hemoglobina en 11, entonces la va a tratar con ese valor. Si es una persona que está llegando la primera vez y ni siquiera lo sabe, lámina. ¿Para qué me voy a correr el riesgo? ¿Ok? También indica aquí valores críticos. Estos valores críticos son valores por los cuales yo debo notificar al médico urgentemente. Los demás, yo hago una lámina y la repito, o digamos, hago el valor y si tengo que hacer lámina, lo pongo, pero lo reporto ahí en el LIS. Y el médico cuando ya le toque, lo verá. Perdón, me dio hipo. Pero estos valores críticos, no. Esos valores críticos es de que si yo detecto alguno de estos, inmediatamente levanto el teléfono y le digo, doctor, el paciente tiene una hemoglobina menor a 8. E inmediatamente el doctor sabe que eso es criterio para transfusión. Una persona con una hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro es de transferencia ya se me fue la palabra. Gracias, profe. Buenas noches.